Hola a todos, bienvenidos a I Learn English, esta iniciativa que llevamos a ustedes cada semana por El Poder de Ser Mujer TV y que es preparada para ustedes por Hispanics in Construction y Latinas in Construction. Hoy, directamente desde Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, les llevamos este video para que usted aprenda a hablar el idioma inglés. Usted puede visitar mi canal de YouTube bajo mi nombre Edith Llanes y buscar los otros videos que hemos preparado para usted. Usted puede aprender en su propio tiempo y a su propio ritmo. En el capítulo de hoy de I Learn English vamos a aprender las palabras de pregunta why, which, and how. Los invito a ver el programa de hoy. Bueno, continuando con nuestra serie de las preguntas en inglés, estamos aprendiendo a usar los question words. En este video vamos a aprender a usar why, que significa por qué, which, que significa cuál, y how, que significa cómo. En este video solo vamos a ver una parte de how, porque es bastante extenso y lo más probable es que voy a tener que hacer un segundo video, un video posterior a este para poder completar toda esta serie. Pero ya les voy a mostrar. Vamos a comenzar entonces. Lo primero que quiero hacer es recordarles, como lo hemos hecho anteriormente, que cuando hacemos preguntas en inglés, ¿no es cierto? Tenemos el tipo de preguntas que son yes o no, o sea que se pueden responder con un sí o con un no, y que son las preguntas que hacemos cuando con el verbo to be. Ya sabemos que el verbo to be solo se ocupa de sí mismo, o sea, el afirmativo, el negativo y las preguntas siempre se van a hacer con el verbo to be. En el caso de otros verbos, entonces vamos a necesitar el afirmativo se hace con el mismo verbo, pero para el negativo y para las preguntas, entonces tenemos que usar el verbo to do. Anteriormente, en unos videos anteriores, vimos estos ejemplos, así que búsquenlos. Están en esta serie que tenemos en YouTube. Usted me puede buscar con mi nombre, Edith Llanes, y entonces ahí va a encontrar todos los videos que tenemos, que hemos hecho, y va a saber cómo hacer las preguntas con el verbo to do o el negativo. ¿De acuerdo? Vamos entonces hoy a ver los question words. Nos está faltando why, which y how. Comencemos. Why significa por qué. Aquí tenemos la fórmula que vamos a usar. Tenemos la fórmula cuando usamos el question word, que sería en este caso why, el verbo principal y el sujeto. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo. Por ejemplo, acá donde le estoy marcando con el mouse, dice why, el question word, verbo principal are, eso es el verbo to be, sujeto you y el resto es complemento. Entonces hacemos la pregunta, why are you here? Why are you here? ¿Por qué les enseño con estas fórmulas? Porque es más fácil aprender con la fórmula que aprender de otra manera. Me explico. Usted a veces puede preguntar, ok, ¿es el verbo antes o después del sujeto? Entonces, con esta fórmula usted no necesita preguntarse eso, sino que usted simplemente se aprende la fórmula. Entonces decimos, en este caso, why are you here? ¿Qué significa? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué están ustedes aquí? También podría ser, ¿no? Tenemos también el question word cuando tenemos que usar el verbo auxiliar. Entonces decimos question word más el verbo auxiliar más el sujeto más el verbo principal. Entonces decimos question word why, verbo auxiliar do, el sujeto you y el verbo principal want, que significa quiero, querer, ¿no? Entonces decimos why do you want more money? Why do you want more money? ¿Qué significa? ¿Por qué quieres más dinero? ¿Por qué quieres tú más dinero o por qué quieren ustedes más dinero? ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces ejemplos con el verbo principal, perdón, question word, verbo principal y el sujeto. El ejemplo, why are you here? Otra cosa que podemos preguntar es, why are you with him? Why are you with him? ¿Por qué estás con él? La misma estructura. Si ustedes se fijan, estas dos preguntas son muy similares, solamente cambia el complemento. En una preguntamos here, que significa aquí,
Why are you here? ¿Por qué estás aquí? Y la otra preguntamos, why are you here? Perdón, why are you with him? Que significa con él. ¿Por qué estás con él? Why are you here? Why are you with him? Y también esta otra, siguiendo en la misma fórmula, decimos, why is the earth round? Why is the earth round? Que significa por qué es la Tierra, el planeta Tierra, redonda. ¿Por qué es la Tierra redonda? Fíjense que en este caso el sujeto vendría siendo the earth. The earth. Esto es, why is the earth round? ¿Por qué es la Tierra redonda? Otra pregunta que podemos hacer con why. Why are you mad? Why are you mad? ¿Por qué estás tú enojado? ¿O por qué están ustedes enojados? ¿Ya? Otra pregunta. Why are you late for work? Esto cuando uno llega tarde al trabajo y el jefe le pregunta, ¿no? Why are you late for work? ¿Por qué estás tarde para el trabajo? ¿Ok? Siempre es el mismo tipo de preguntas, la misma base, ¿no? Decimos, why are you? ¿De acuerdo? Cambia, hasta ahora solamente está cambiando el complemento. Otra pregunta, para cambiar, para que no sea siempre la misma persona, el mismo pronombre personal, usamos entonces ahora she y decimos, why is she here so early? Why is she here so early? Significa why, ¿por qué? Es el question word, is es el verbo principal, she es el sujeto. Decimos, ¿por qué está ella aquí tan temprano? ¿Por qué está ella aquí tan temprano? Why is she here so early? Cuando tenemos que usar el verbo auxiliar con el sujeto, entonces cambiamos la fórmula. Ahora nos toca usar la segunda fórmula que les mostré que dice question word más el verbo auxiliar más el sujeto más el verbo principal. En este caso usamos question word why. Verbo auxiliar sería entonces el verbo to do, porque recuerde que todos los verbos que no sean el verbo to be van a necesitar el verbo to do para las preguntas, ¿no? Entonces, y después nuestro sujeto es they, que significa ellos, y el verbo principal, keep, ¿ok? Keep, que va complementado con otro verbo, que en este caso es coming. Pero decimos, why do they keep coming? Why do they keep coming? Que significa, ¿por qué ellos permanecen viniendo? O ¿por qué ellos continúan viniendo? ¿De acuerdo? Why do they keep coming? Otro. Este lo vimos anteriormente, nos decíamos, why do you want more money? Why do you want more money? ¿Ok? Exactamente lo mismo, why do. El verbo auxiliar do, el sujeto you, el verbo principal want. ¿Ok? Entonces el resto es complemento. Why do you want more money? Podríamos decir, why do you want more ice cream? ¿No es cierto? O why do you want chocolate? Cualquiera de esas se puede usar. Lo único que estamos cambiando es el complemento. ¿Por qué quieres más dinero? ¿Por qué quieres más dinero? ¿O por qué quieres más helado o más chocolate? ¿Ya? Seguimos. Why does she speak Spanish here? Why does she speak Spanish here? A veces le pueden preguntar esto, ¿no? Why does she speak Spanish here? ¿Por qué ella está hablando o por qué ella habla español aquí? ¿Por qué ella habla español aquí? Why does she speak Spanish here? Recuerde que el verbo to do en tercera persona singular, o sea, cuando se trata de él, ella o ello, se conjuga das y se escribe como está aquí, que se lo estoy mostrando con el mouse, D-O-E-S, D-O-E-S. Se pronuncia das. Y dice, why does she speak Spanish here? ¿Por qué ella habla español aquí? Muchas preguntas con why y con el verbo auxiliar se conjugan en pasado. El verbo to do en pasado es did para todos los pronombres personales, siempre es did. Entonces decimos, why did you call the manager? Why did you call the manager? Que significa, ¿por qué llamaste al manager o al administrador, ¿no es cierto?
Why did you call the manager? Why did you get married? Why did you get married? ¿Por qué te casaste? Why did you get married? Why did he get fired? Why did he get fired? Que significa ¿por qué lo despidieron a él? ¿Por qué lo despidieron del trabajo? ¿No es cierto? Why did he get fired? Todas estas preguntas ocurrieron en el pasado. La persona, vamos a decir, lo despidieron del trabajo y después nosotros estamos preguntando por qué razón lo despidieron. Una persona que llamó al manager, después estamos preguntando por qué llamó al manager, ¿no es cierto? Y otra persona que se casó y le preguntamos después por qué se casó. Entonces queda, why did you get married? Why did you call the manager? Why did he get fired? A veces también estas preguntas con why usan el negativo, ¿no es cierto? En este caso lo que usamos es not, N-O-T. Aquí en la fórmula se los muestro. Tenemos el question word, el verbo auxiliar, más la palabra not, que es N-O-T, más el sujeto y más el verbo principal. Es un poquito más complejo, pero este tipo de palabras le van a aparecer en todas partes. Seguimos usando estas expresiones. Seguimos viendo ejemplos. Why don't you study English? Why don't you study English? ¿Por qué no estudias inglés? ¿Por qué no estudias inglés? Why don't you? ¿Por qué no? ¿Ok? ¿Por qué no? Tenemos entonces, why es el question word, verbo auxiliar do, combinado con not, nos queda don't. El sujeto you, el verbo principal study. Why don't you study English? ¿Por qué no estudias inglés? En el caso de la expresión que viene, de la pregunta que viene, usamos doesn't, porque hablamos de he, ¿no es cierto? Decimos, why doesn't he talk to me? Why doesn't he talk to me? Que significa, ¿por qué él no habla conmigo? Entonces, question word, why, verbo auxiliar, do, pero conjugado en tercera persona singular, porque estamos hablando de he, ¿no? De él, más not, que sería el negativo. Entonces nos queda doesn't. El sujeto, he, lo dijimos, y verbo principal, talk. El resto es complemento. Entonces la pregunta nos queda, why doesn't he talk to me? Why doesn't he talk to me? El siguiente está en pasado, porque también podemos preguntar en pasado con el negativo. Entonces nos quedaría lo mismo. Question word, why, verbo auxiliar, did, es el verbo to do, pero conjugado en pasado queda did, más la expresión not, que con la contracción es didn't, ¿ok? El sujeto es you, el verbo principal es do, de nuevo, y el complemento sería your homework. Entonces la pregunta es, why didn't you do your homework? Why didn't you do your homework? ¿Por qué no hiciste tu tarea? Why didn't you do your homework? ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces ahora a hablar de which, que significa cuál. Tenemos entonces las preguntas con question word which. En este caso la fórmula cambia un poquito porque el sujeto está delante del verbo, ¿de acuerdo? Y después viene el complemento. Vamos a decir question word which, sujeto, en este caso season, verbo principal is y el resto es complemento. Entonces nos queda which season is your favorite? Which season is your favorite? ¿Qué significa? ¿Qué estación del año es tu preferida? Puede ser el otoño, el invierno, el verano o la primavera, cualquiera. Entonces decimos, which season is your favorite? ¿Ok? Le estamos preguntando cuál estación del año es tu preferida. Cuando usamos el verbo auxiliar, entonces la fórmula nos queda question word más el verbo auxiliar, más el sujeto, más el verbo principal. Entonces decimos, which do you prefer? Question word which, verbo auxiliar do, sujeto you, verbo principal prefer.
Pero en este caso, cuando le dicen cuál prefieres, entonces le tenemos que dar una opción a las personas. Entonces viene la segunda parte de esta pregunta que dice, en este caso, lemon cake o carrot cake. Lemon cake o carrot cake, que significa pastel de limón o pastel de zanahorias. ¿Cuál prefieres, no? Which do you prefer? Lemon cake o carrot cake. Siempre tiene que ir la opción, ¿no es cierto? Le hacemos la pregunta, pero le damos también la opción a la persona como parte de esta pregunta. Veamos este otro ejemplo. Which sport is your favorite? Which sport is your favorite? Eso significa qué deporte es tu preferido. Y la persona nos responde el que sea preferido, ¿no es cierto? Puede ser soccer o American football o voleibol, el que sea, ¿no? Pero which sport is your favorite? En este caso entonces tenemos question word which, sujeto sport, verbo principal is y el resto es complemento. Veamos esto otro. Which machine is better? Which machine is better? ¿Qué máquina o cuál máquina es mejor? Better significa mejor. Entonces decimos cuál máquina es mejor. Which es el question word, machine es el sujeto, verbo principal is. El resto es complemento. Which worker is absent today? Which worker is absent today? Which es el question word, ¿no es cierto? ¿Cuál? Worker es el sujeto, que significa trabajador. Verbo principal is. El resto es complemento. Absent today, que significa ausente hoy. Entonces queda, which worker is absent today? Repetimos entonces. Which sport is your favorite? Which worker is absent today? Which machine is better? Y también tenemos este otro que es which class are you in? Which class are you in? En este caso, which, decimos question word which, que significa cuál. Class vendría siendo el sujeto y el verbo principal es are. Aquí hay una situación, ¿no? Porque in es complementario de which, ¿no es cierto? Le estamos preguntando a la persona en qué clases estás, en qué clase estás. Entonces, la parte en vendría al final de la pregunta. Entonces, preguntamos, which class are you in? Which class are you in? ¿De acuerdo? O sea, la parte en qué clases, la parte en, ¿no? Está al final de la pregunta. In which class are you in? No decimos which class are you in. ¿Ok? Which do you like more? Which do you like more? Lo mismo. El question word más el verbo auxiliar, el sujeto y el verbo principal. Which do you like more? Entonces aquí decimos cuál te gusta más y tenemos que darle la opción a las personas. La televisión o las películas. O podemos preguntar, which do you prefer? ¿Qué es lo que prefieres, no? ¿Cuál prefieres? ¿Arroz o papas fritas? So, which do you prefer? Rice or French fries? Which do you prefer? Rice or French fries? En este caso vamos a decir I have two pens, que significa tengo dos lápices, ¿no? Dos plumas. Which pen do you want? ¿Cuál pluma o cuál lápiz tú quieres, ¿no? Which pen do you want? También podemos preguntar, si le estamos mostrando a las personas los lápices, le decimos, which one do you want? Entonces, reemplazamos el sustantivo, en este caso pen, por la palabra one. Entonces queda, which one do you want? Which one do you want? ¿Cuál de estos tú quieres? Es muy común preguntar which one. También puede ser que le preguntan cuál de, o sea, which of. Es muy común que le pregunten, por ejemplo, de entre este grupo de cosas o de personas, ¿cuál usted preferiría? ¿No es cierto? Por ejemplo, en este caso tenemos este ejemplo, ¿no? There are a lot of cars here. O sea, hay muchos carros aquí. Which of these do you think is the best? Which of these do you think is the best? En este caso le están preguntando cuál de estos usted piensa que es el mejor
¿Cuál de estos tú piensas que es el mejor? Which of this? This ya sabemos que significa estos, ¿no es cierto? Estos, estas. Entonces tenemos esta expresión, which of. Eso en el caso que sean cosas, pero en el caso que sean personas, entonces nosotros tenemos que, por ejemplo, podemos preguntar, which of your brothers is the most responsible? Which of your brothers is the most responsible? Entonces, your brothers significa tus hermanos. Se fija en plural, no es un grupo. Entonces decimos, de tus hermanos, ¿cuál de tus hermanos es el más responsable? Which of your brothers is the most responsible? Which of your brothers is the most responsible? También podemos hacer la pregunta directa. Which of you? Which of you? O sea, un grupo de personas le podemos preguntar, which of you? ¿Cuál de ustedes? O cuál de todos ustedes, ¿no? Está listo. Esto estamos preguntando ahora. Which of you is ready? Which of you is ready? Entonces, which of es también algo que tenemos que aprender. Nos queda un par de minutitos para que hablemos de how. Definitivamente esto lo vamos a tener que ver en el próximo video, no nos dio el tiempo hoy día, pero para que vean más o menos de qué vamos a hablar la próxima clase, voy a comentarles. How significa cómo, ¿de acuerdo? Hay preguntas que son muy simples, muy comunes, que comienzan con how. Por ejemplo, how are you? How are you? Que va con el question word how, el verbo principal are y el sujeto you. So, how are you? Tenemos también esta misma pregunta, o el mismo, digamos, significado de la pregunta, ¿no? Es question word, how, verbo auxiliar do, sujeto you y verbo principal do. How do you do? ¿Qué significa exactamente lo mismo? How are you? ¿Ya? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No? Fíjense muy bien que este tipo de preguntas son comunes del día a día. Todo el tiempo los preguntamos y van con how. Pero hay muchas otras preguntas que podemos hacer con how y eso es lo que yo les decía, que tengo que hacerles una clase solamente para hablar de how. Esa la vamos a hacer la próxima semana. Entonces, o en el próximo video, si usted está mirando esto en YouTube, en el próximo video vamos a estar hablando de how, más en detalle. Vamos a hablar de how much, how many, how old, how far, how long, how fast, how soon, how often y how well. Puede ser mucho para ustedes, pero de a poco lo vamos a ir aprendiendo. How much y how many significan cuánto, ¿ok? How much, y lo vamos a tener que estudiar, ¿no es cierto? Para poder saber cuál vamos a aplicar, entonces necesitamos aprender algo que se llama los sustantivos contables y los sustantivos no contables. ¿Cuáles son estos? Les explico. Los contables son las cosas que podemos contar y siempre vamos a usar how many. How many. ¿De acuerdo? Por ejemplo, books, libros, manzanas, las podemos contar, apples, people, que significa personas, ¿no es cierto? Lo podemos contar, tools, que significa herramientas, ¿no? En este caso. Todas esas son cosas que podemos contar. Podemos decir, tengo 2 herramientas, hay 2 personas, o tengo 3 manzanas, necesito 4 libros. Lo podemos contar, podemos poner un número a las cosas. Por eso se llaman sustantivos contables. Pero hay cosas que no podemos contar y en ese caso tenemos que usar how much. How much es para aquellas cosas que podemos medir, pero no podemos contar. Por ejemplo, el agua, water. Water. Usted no puede decir tengo un agua. Usted puede decir tengo una botella de agua, tengo un galón de agua, tengo un container con agua, pero no puede decir tengo un agua, ¿ok? Porque no se puede contar, se puede medir. El azúcar, sugar, sugar. El azúcar no se puede contar, se puede pesar, ¿no es cierto? O se puede dividir, podemos ponerlo en bolsas, ¿no es cierto? Podemos decir tengo 5 bolsas de azúcar, pero no puede decir tengo 5 azúcares, ¿ok? Tengo 5 granos de azúcar, pero no puedo decir tengo 5 azúcares,
¿ok? Mucho menos con la S. Entonces, esos son los sustantivos no contables. Lo mismo sucede con la tierra, soil, cuando usted compra tierra para su jardín, o con la paciencia, patient, patience. Cuando usted habla de patience, usted dice, tengo una paciencia, no puede decirlo. Tiene que decir, tengo paciencia o no tengo paciencia, o cuánta paciencia se necesita, ¿no es cierto? Pero uno puede decir, necesito una paciencia o necesito dos paciencias, no puede. No se puede contar, es algo que uno puede medir, pero es una medida subjetiva, ¿no es cierto? Porque hay gente que dice, bueno, tanta paciencia que tiene, yo siento que no tengo tanta paciencia. Es subjetivo, ¿no es cierto? Pero no es, no podemos decir tengo una o dos paciencias, no se puede. ¿Ya? Entonces, esos serían los sustantivos no contables y para ellos usamos how much. ¿De acuerdo? Lo mismo que estamos viendo hasta aquí, lo vamos a ver en el próximo video porque ya se nos hizo tarde y no alcanzamos a hacerlo en esta clase. Así que esto queda pendiente para nuestro próximo video. Con esto terminamos el capítulo de esta semana. Espero que les sea de utilidad. Yo los espero, si Dios quiere, la próxima vez en un nuevo capítulo de I Learn English. Pero no se olvide visitar nuestro canal de YouTube y buscar este y otros videos para que pueda aprender el idioma inglés en su propio tiempo y a su propio ritmo. Esta ha sido una iniciativa de Latinas in Construction y Hispanics in Construction. Los veo, si Dios quiere, la próxima vez a través del Poder de Ser Mujer TV. Nos vemos entonces. Bye bye.